Rusia recrudece su ofensiva en el Donbass y en el sur de Ucrania. Las autoridades indicaron que las tropas rusas tomaron el control de la localidad de Kremina, a 100 kilómetros al sur de Kiev. La carrera a las presidenciales francesas está lejos de haber terminado. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se preparan para el debate de este miércoles. Los candidatos buscan conquistar a los votantes indecisos. Tenemos análisis. Francia entregó la base militar de Gossi, ubicada en el norte del país, al gobierno de Mali. Este paso hace parte de la operación de retirada del contingente francés en esa nación africana, ordenada por el presidente Emmanuel Macron el pasado mes de febrero. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Ucrania. La ofensiva en el este de ese país se intensifica mientras Moscú trata de tomar el control de la región del Donbass. El ejército del Kremlin tomó la ciudad de Kremina y arremetió contra Lugansk y Donetsk. Los ataques también continúan en el noreste de esa nación, en Kharkiv, y en el sur, en Mykolaiv. De otra parte, varios líderes mundiales asistieron a una reunión virtual para mostrar su apoyo al gobierno de Kiev y discutir nuevas sanciones contra Rusia. Marina Sardiña con los detalles. Se intensifican los combates en el este de Ucrania. El Kremlin está atacando con dureza sectores residenciales en Kharkiv, ubicada cerca de las líneas de suministro de las fuerzas rusas que avanzan sobre la región separatista del Donbass. La intensidad del fuego de las tropas rusas en la dirección de Kharkiv, Donbass y la región de Dnipropetrovsk ha aumentado significativamente. La situación en Mariupol sigue siendo la más difícil posible sin ningún cambio. Las tropas rusas bloquean cualquier intento de organizar corredores humanitarios y salvar a la gente, a nuestra gente, a los residentes locales que están en manos de los ocupantes. Este martes Moscú ofreció a Kiev un nuevo ultimátum de alto el fuego para que las tropas ucranianas que todavía resisten en la sitiada Mariupol depongan las armas y se rindan. El mandatario ucraniano señaló por su parte que sus fuerzas lucharán hasta el final. Los residentes que sobreviven en los refugios subterráneos piden que se respeten los corredores humanitarios para evacuar la ciudad. Quiero que todos los que estén viendo este video nos ayuden a organizar un corredor humanitario para que podamos salir de este lugar, a salvo y vivos, tanto civiles como militares, todos. Luego de una reunión virtual de los líderes occidentales que apoyan a Volodymyr Zelensky, auspiciada por el presidente Joe Biden, la Casa Blanca anunció el envío de un nuevo paquete de ayuda militar de unos $800 millones a Ucrania. Esta mañana me he reunido con aliados y socios para hablar de nuestro apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa. Nos hemos comprometido a seguir prestando asistencia y a imponer graves costes económicos a Rusia y hemos reafirmado nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Durante la reunión, los líderes discutieron aumentar la presión sobre el Kremlin con más sanciones y con un mayor aislamiento diplomático, algo que todavía no ha frenado los brutales ataques de Moscú. Vamos a Francia porque en la recta final para la segunda vuelta de las presidenciales, Emmanuel Macron y Marine Le Pen aún buscan conquistar los votos de los indecisos y de quienes apoyaron a otros candidatos en la primera vuelta del 10 de abril. Recordemos que en esa fecha Macron logró un 27,8% de los votos y su contrincante, la ultraderechista Marine Le Pen, consiguió el 23,1%. Los siguieron Jean-Luc Mélenchon con 22%, Éric Zemmour con 7,1% y Valérie Pécresse con 4,8%. Hablamos previamente con Jean Basset, director del Grupo de Estudios de Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá, quien nos explicó hacia dónde podrían ir los votos de Jean-Luc Mélenchon y Éric Zemmour y si la extrema derecha podría llegar al Elíseo. Pues sí, efectivamente, los votantes de Mélenchon tienen un poco la clave de esta segunda vuelta, o por lo menos en gran parte. Normalmente se van a dirigir más hacia Macron que hacia Le Pen, pero con una buena proporción que puede efectivamente más bien abstenerse o votar en blanco, cosa que evidentemente pues no ayudaría mucho a Macron en esta segunda vuelta.
Sí, efectivamente, pues Macron tiene a priori más reserva de votos que Le Pen. Le Pen puede contar básicamente sobre los votantes de Zemmour y de otro pequeño candidato de derecha, Nicolas Dupont-Aignan, y los demás en general pues han pedido más bien, han llamado más bien a votar por Macron, pero pues la cuestión acá es hasta qué punto esos votantes se van a movilizar por Macron, que de todos modos es bastante impopular, tiene una imagen de candidato de las élites, de candidatos de los ricos, que hace que muchos electores, particularmente los más jóvenes o los electores de los sectores populares, estén huyendo un poco esta segunda vuelta. Entonces es de todos modos una segunda vuelta que es mucho más apretada de lo que fue la versión de 2017, en que Macron tenía realmente una ventaja bastante fuerte con respecto a Le Pen. Ahí las encuestas indican que todavía pues ganaría, pero pues con un margen ya mucho más estrecho. Justamente en este contexto, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon ya hizo un llamado a las elecciones legislativas que se celebrarán en junio. Pidió a sus seguidores votar masivamente para que su partido, Francia Insumisa, logre suficiente presencia en la Asamblea Nacional para que él sea nombrado primer ministro. Los franceses no eligen al primer ministro, es el nuevo presidente el que lo designa. Sin embargo, es tradición que el mandatario elija a un representante de la fuerza política más votada en la Asamblea Nacional. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Le pido al pueblo francés que me elijan primer ministro escogiendo una mayoría de diputados de la Francia Insumisa y Unión Popular. Insoumis et Union populaire. Le hago un llamado a todos aquellos que quieren unirse a la Unión Popular, es decir, la esencia de su programa, unirse a nosotros en esta gran batalla, por lo que hay una tercera ronda, no solo una segunda ronda, sino una tercera ronda. Il y a un troisième tour. Y los invito a que mañana miércoles sintonicen France 24 a las 14 horas de Bogotá, Quito y Lima para la transmisión del debate presidencial en Francia y el posterior análisis con mi compañera María Clara Calle y expertos. El ejército francés devolvió de manera oficial a las Fuerzas Armadas de Mali las llaves de la base de Gossi en el norte del país africano. Esta entrega hace parte de la primera etapa de la retirada total de las tropas francesas de territorio maliense por pedido del presidente francés Emmanuel Macron. El retiro tiene lugar en medio de una crisis diplomática entre París y Bamako, después de que la junta que gobierna esta nación africana haya hecho uso de los controvertidos mercenarios rusos del grupo Wagner. La salida de las tropas francesas de Mali continúa. Este martes, el Estado Mayor francés confirmó la restitución de la base de Gossi, situada a 100 kilómetros al oeste de Gao. Es la cuarta base que regresa al control de las fuerzas malienses después de Tessalit, Tombuctú y Kidal en el norte del país. En France 24, el portavoz del Estado Mayor francés anunció la retirada total del ejército francés de Mali, que tendrá lugar de aquí hasta el fin del verano. Gossi marca la primera etapa importante del retiro de Mali. Nos queda transferir a Menaka y después a Gao de aquí hasta el final de verano. Sí, al final del verano ya no habrá soldados franceses estacionados en Mali. Bamako. El pasado 19 de febrero, una multitud estalló de alegría después de un anuncio de la Junta en el poder. El día anterior, los militares pidieron a Francia retirar del país a sus soldados de la Fuerza Barkhane inmediatamente. El enésimo episodio de tensión entre París y Bamako desde el golpe de Estado de mayo de 2021. La Junta maliense le reprocha a la Fuerza Barkhane de ser ineficiente en la lucha contra el terrorismo. París, por su parte, se niega a trabajar en el mismo suelo que el grupo de mercenarios ruso Wagner, llamado como refuerzo por la Junta maliense. Desde Bruselas y en compañía de sus socios en la guerra, Emmanuel Macron había tomado nota de la demanda maliense y anunciado la salida de las tropas francesas de Mali. Ahora las fuerzas malienses van a tener que llevar sus operaciones solas, ya que esta decisión tomada por el presidente de la República resulta directamente de las posiciones que tomaron las autoridades malienses. Entonces ahora es su problema manejar el combate contra los grupos armados terroristas. Este lunes, el ejército maliense recibió un nuevo cargamento de equipos rusos, incluyendo 2 helicópteros de combate y radares.
Y el pintor y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los principales referentes del arte en la región y uno de los artistas más importantes del siglo XX, cumplió 90 años. En la ciudad de Medellín, cuna del maestro Botero, como es llamado, fue inaugurada la exposición Botero 90 años, donde sus famosas y voluminosas esculturas y pinturas son protagonistas. El artista siguió el homenaje de forma virtual desde Monte Carlo, en Mónaco. Así llegamos al final de este informativo. Volvemos en unos momentos aquí en France 24.